La escena todavía está grabada en mi mente como si no hubiera pasado el tiempo. El plato volando hacia el suelo, el ruido del impacto resonando en mis oídos, la mirada de odio en los ojos de Carla. Fue un momento que nunca imaginé que viviría. Si alguien me hubiera dicho que este sería el final de una velada que había comenzado con tanta esperanza, no lo habría creído. Aquel día me sentía especialmente emocionada. Alejandro, mi hijo, me había invitado a cenar con ellos su esposa Carla y él. Me sentía como una madre afortunada después de tanto tiempo, sin verlos por fin un gesto de cariño, de querer pasar tiempo conmigo. No entendía por qué, pero sentía que algo me lo debía, y aunque la última vez que había estado con ellos no fue precisamente agradable, aquella noche sería diferente. Era un momento que había esperado durante meses, quizás años. La mesa del restaurante, rodeada de luces cálidas, parecía el escenario perfecto para lo que había imaginado una conversación tranquila, risas y el regreso a lo que alguna vez fue una familia unida. Pero, y apenas me senté, supe que algo no estaba bien. Carla no me miró a los ojos. Su sonrisa era forzada, como si tuviera un peso enorme sobre sus hombros, algo que me hacía sentir aún más incómoda. Y Alejandro, por su parte, parecía más concentrado en su teléfono que en nuestra conversación. Con todo mi esfuerzo traté de hacer que la velada fuera agradable. Hablamos sobre las pequeñas cosas, cosas triviales, el clima, el trabajo de Alejandro, cómo me encontraba. Me sentía como si tuviera que trabajar más de lo normal para mantener la conversación fluida, y de vez en cuando veía cómo Carla hacía gestos sutiles de incomodidad. Al principio me engañé pensando que era solo mi imaginación, pero a medida que pasaba el tiempo, esa incomodidad se volvía más palpable. La comida llegó, y aunque el ambiente seguía siendo tenso, intenté al menos disfrutar de la buena compañía. Fue en ese momento que algo extraño sucedió. Mientras servían los platos, el camarero se acercó y sin previo aviso mi plato lleno de arroz y mariscos fue volado de la mesa. Un ruido sordo lo siguió el plato estampándose contra el suelo con tal fuerza que el sonido se quedó atrapado en mi pecho. Mi mirada se dirigió hacia Carla, cuyos ojos ahora brillaban con furia, con una rabia contenida que parecía haber estado esperando el momento perfecto para explotar. Con «No deberías haber venido». Su voz cargada de desprecio retumbó en mis oídos. Fue como si me dieran una bofetada, pero no en la cara, sino en lo más profundo de mi alma. El tiempo pareció detenerse. No podía entender lo que había pasado, por qué se había desatado esa ira. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza y sentí cómo un nudo se formaba en mi garganta, dejándome sin palabras. La gente alrededor comenzó a mirarnos. Algunas parejas se giraron al escuchar el grito y el camarero, sin saber qué hacer, se acercó con cautela. Alejandro, mi hijo, se levantó de inmediato, pero no pude escuchar sus palabras. Estaba demasiado atónita. Mi mente se repetía una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué ella, mi nuera, me hacía esto? Un momento antes, había tenido la esperanza de que este día sería diferente. Sentía que al fin podía estar cerca de ellos, de mi familia. Pero en ese instante, todo cambió. El amor que había intentado mantener con Carla se desmoronó ante mis ojos. Todo lo que había hecho por ella, todos los esfuerzos que había puesto en crear una relación, parecían haberse ido al suelo con mi plato. La tristeza que sentí no solo fue por la humillación pública, sino por lo que realmente significaba Carla. Ya no me veía como parte de la familia. Durante meses había estado notando pequeñas señales de que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que llegaría a este punto. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué me odiaba tanto?
Mi mente trataba de encontrar respuestas, pero todas se desvanecían ante el rechazo más crudo y doloroso que podría haber imaginado. «Te lo pido, mamá, cálmate». Las palabras de Alejandro llegaban a mis oídos, pero no lograban calmarme. No pude evitar mirarlo con incredulidad. ¿Cómo podía pedir calma después de lo que acababa de suceder? ¿Acaso no veía lo que estaba pasando? ¿Acaso no se daba cuenta de que en ese momento no solo me estaba perdiendo el respeto su esposa, sino él también? Al no defenderme, el dolor en mi pecho era insoportable. La rabia también comenzaba a burbujear en mi interior, pero no la rabia que Carla había liberado, sino una rabia más profunda, una rabia nacida de años de sacrificio, de silencios, de intentos fallidos por ser aceptada. Y ahora finalmente comprendía que toda esa lucha había sido en vano. Lo que había hecho por ella, lo que había intentado construir, se desvaneció como una sombra en la oscuridad. No me atreví a decir una palabra más. Me levanté, recogí lo poco que quedaba de mi dignidad y salí del restaurante con la mirada de Alejandro siguiéndome, pero sin un solo gesto de arrepentimiento en su rostro. Caminé por la calle respirando con dificultad, sintiendo cómo cada paso me llevaba más lejos de la familia que alguna vez soñé con tener. Esa noche, mientras regresaba a mi casa, las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No eran lágrimas de rabia ni de dolor, sino lágrimas de una tristeza profunda, una tristeza por la que no había lugar en este mundo. Mi hijo y su esposa me habían echado, no con palabras, sino con sus actos, con su indiferencia, con su falta de amor. Y así, bajo el brillo frío de las luces de la ciudad, comprendí que esa velada no había sido solo una cena fallida. Era la despedida, la última de tantas que ya había experimentado en silencio. Porque cuando se pierde el respeto de los que amas, lo has perdido todo. Esta noche marcaría un antes y un después en mi vida. Aunque aún no lo sabía, la mujer que salió de ese restaurante ya no era la misma que había llegado. No sé cuántas horas pasaron desde que salí del restaurante, pero a mí me parecieron siglos. Caminé por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, las luces de los coches y los sonidos de la noche chocando en mi cabeza. El frío de la noche no me tocaba. Todo lo que sentía era un calor insoportable que me subía desde el estómago hasta la cabeza, y con cada paso que daba las palabras de Carla, su grito retumbaban en mi mente como una campana rota, cada vez más fuerte, más cruel. Cuando llegué a casa me tumbé en la cama sin poder quitarme el abrigo ni las botas. El silencio de mi hogar me ahogaba, lo único que escuchaba era el latido frenético de mi corazón. Me quedé mirando el techo y la oscuridad me envolvió como una manta. Pero no podía dormir. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. A cada segundo mi mente volvía a la escena en el restaurante, como un círculo vicioso que no podía escapar. Lo que más me dolió no fue que Carla me hubiera gritado. No fue que me hubiera humillado frente a todos. Eso, aunque insoportable, era lo de menos. Lo que realmente me quebró fue darme cuenta de que en ese momento ella ya no me veía como parte de su vida. Ya no me veía como madre de su esposo, ya no me veía como alguien a quien respetar. Me vi convertida en una extraña, una sombra, a la que ignorar. Alejandro, mi hijo, mi única familia directa, había estado allí. Y no dijo nada. Vi cómo su rostro se tornaba pálido cuando Carla se levantó y no hizo nada. Ni un reproche ni una palabra de consuelo. Nada. En su lugar se disculpó como si mi presencia fuera un problema que debía solucionar de la forma más rápida y sin conflictos. Ese fue el punto en el que me di cuenta de lo que realmente significaba nuestra relación ahora. Él no me defendió.
No me defendió. Y eso fue lo que más me dolió de todo. La casa estaba fría. Al principio no supe si era el aire acondicionado o si era simplemente mi alma helada por el desprecio, pero me sentía vacía. Como si algo dentro de mí se hubiera quebrado y ya no pudiera volver a ser lo que era. Lo que más temía en mi vida era estar sola, y de alguna forma estaba completamente sola, incluso rodeada de gente. Mi hijo me había abandonado emocionalmente. Carla ni hablar. Había quedado desterrada de su vida como si nunca hubiera existido. Me levanté de la cama caminando de un lado a otro como un animal herido que no sabe qué hacer con su dolor. Quería gritar, golpear algo, hacer algo que me liberara de esta tormenta de emociones que me ahogaba. Pero no podía. Estaba paralizada por el shock. Sentía como si todo estuviera fuera de mi control, como si una fuerza invisible me estuviera empujando al abismo. Me fui a la cocina y saqué una copa de vino. Necesitaba algo para calmarme, aunque sabía que no me ayudaría. Me senté en la mesa mirando el fondo de la copa como si allí pudiera encontrar alguna respuesta. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, rumiando sobre lo que había pasado. La rabia era tan intensa que me quemaba, pero también había una tristeza profunda, como un peso muerto en mi pecho, que no me dejaba respirar. La idea de que mi hijo, mi propio hijo, me hubiera dejado caer de esa manera sin decir ni una palabra, me desgarraba. ¿Por qué no me defendió? ¿Por qué permitió que Carla me tratara así? Me había dedicado toda mi vida a él, a su bienestar, a su felicidad. Y ahora, en el momento en que más lo necesitaba, se volteó y me dejó caer al vacío. Me levanté de la mesa y volví a caminar sin rumbo por la casa. Cada paso resonaba en el pasillo vacío. El eco de mis propios pensamientos me perseguía. De repente me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré a los ojos como si esperara encontrar alguna respuesta, algo que me dijera que no todo estaba perdido. Pero lo único que vi fue una mujer envejecida con el rostro marcado por las arrugas, la piel tensa, los ojos cansados. ¿Era esa la mujer que había dado tanto por su familia? ¿Era esa la mujer que pensaba que aún tenía algo que ofrecer? No lo sabía. No lo sabía. Y entonces, como si fuera un golpe bajo, me vino la revelación. ¿Y si Carla siempre me había odiado? ¿Y si todo lo que había hecho por ella, todo lo que había intentado construir, era inútil? Siempre había sentido que había algo en ella que no terminaba de encajar, pero nunca me atreví a decirlo. Pensé que era solo mi paranoia, que era normal sentir celos de una nuera. Pero ahora, mirando atrás, todo cobraba sentido. Su actitud hacia mí nunca fue realmente amable, nunca fue genuina. Era una fachada, un juego de apariencias. Y ahora me había mostrado su verdadero rostro, su verdadero desprecio. No pude evitar pensar en los años que había pasado al lado de Alejandro y Carla, intentando ser una buena madre, una buena suegra. ¿Y para qué? Para que al final me arrojaran a un lado como si no valiera nada. ¿Quién era yo ahora sino la mujer a la que su familia había dado la espalda? El dolor era insoportable. Y lo peor de todo era que no sabía cómo detenerlo. El desprecio, la soledad, la indiferencia de mi hijo y de Carla me aplastaban. No podía respirar. Estaba atrapada en una prisión emocional y la llave estaba en manos de ellos, pero ellos ni siquiera parecían saber que me tenían atrapada. Yo era la víctima en este juego y me di cuenta demasiado tarde. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior creando una tormenta imparable. Quería gritar, quería que alguien me escuchara, pero no podía. Nadie iba a escucharme. Nadie se iba a preocupar. Y en ese momento comprendí la cruel realidad. Mi vida había cambiado para siempre.
La mujer que había sido la madre amorosa, la suegra comprensiva, ya no existía. Esa mujer había sido aplastada por el peso del abandono y la traición, y todo lo que quedaba ahora era una mujer rota, perdida, sin rumbo. Esa noche, mientras el vino se deslizaba por mi garganta y el silencio me rodeaba, entendí algo más. Había llegado el momento de tomar una decisión. Ya no podía seguir siendo la misma. No podía seguir viviendo con esta sombra de dolor y humillación. Algo dentro de mí comenzó a despertar. La rabia y el dolor no serían mi final. No esta vez. Algo iba a cambiar. Y aunque aún no sabía qué sería, estaba decidida a encontrar mi camino aunque tuviera que hacerlo sola. Era un miércoles cuando al fin decidí enfrentarlos. Después de días de llorar en silencio, de buscar consuelo en las viejas fotos que yacían en los cajones de mi casa, sentí que ya no podía más. Ya no podía seguir esperando que alguien viniera a salvarme, que la situación se arreglara sola. El daño ya estaba hecho. Carla, mi nuera, me había humillado frente a todos, y Alejandro, mi hijo, no había hecho nada para detenerlo. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Aceptar que a mis 60 años mi lugar en su vida ya estaba sellado? ¿Que ya no tenía cabida en su familia? No. No lo ibas a permitir. El sol ya se había puesto cuando decidí llamar a Alejandro. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. El tono de espera sonaba interminable. Sabía que esta llamada lo cambiaría todo, pero también entendía que no había vuelta atrás. Me lo debía a mí misma. No podía seguir ocultando lo que sentía, lo que ya me carcomía por dentro. Si él no quería escucharlo, entonces sería mi último intento. Hola, mamá. Su voz tan familiar me hizo sentir aún más vulnerable. ¿Qué pasa? Tragué saliva sintiendo que mi garganta se cerraba. No sabía si debía empezar con un reproche o simplemente lanzarme al vacío de mis emociones. Pero al final lo que dije fue lo que había estado guardando durante demasiado tiempo. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Por qué no me defendiste en el restaurante? ¿Por qué permitiste que Carla me tratara como lo hizo? El silencio al otro lado de la línea fue más largo de lo que me hubiera gustado. Sabía que no quería escucharme, pero ya no podía callar. Mamá, ya sabes cómo es Carla. Estaba molesta, no pensé que fuera tan grave. ¡Tan grave! Mi voz se alzó de forma involuntaria. Claro que fue grave. Me humilló delante de todos. Y tú no hiciste nada. ¿Qué clase de hijo eres? Podía escuchar cómo sus respiraciones se entrecortaban, como si intentara encontrar las palabras correctas, las que de alguna manera justificaran su inacción. Pero no había justificación. No la había entonces, y no la habría nunca. Mamá, no es fácil. Comenzó a decir, pero no dejé que terminara. No me digas que no es fácil, Alejandro. No me digas que no es fácil cuando yo he estado toda mi vida protegiéndote, apoyándote, haciéndote sentir que eres lo más importante en mi vida. Y ahora, esto es lo que recibo. ¿Esto es lo que tengo por ser tu madre? Me levanté de la silla caminando de un lado a otro en mi sala de estar. Sentía que mi cabeza iba a estallar. La rabia me quemaba y no podía controlarla. Mi hijo había sido mi todo y ahora de alguna manera me estaba alejando de él. Pero lo peor de todo era que me daba cuenta de que ya no podía confiar en él. Esa confianza que había construido con los años se había desvanecido como polvo en el viento. ¿Sabes qué? Mejor déjalo, Alejandro. Ya no te voy a pedir explicaciones. La verdad es que todo lo que esperaba de ti era apoyo, respeto. Y lo único que he recibido es silencio. Así que voy a seguir mi vida porque ya no puedo quedarme esperando que cambies. La llamada terminó abruptamente y mi corazón, en lugar de sentirse aliviado,
se hizo aún más pesado. Pero ya no podía volver atrás. Lo había dicho y aunque mi voz temblara de dolor, era lo que necesitaba para dejar de ser la víctima. Lo había perdido todo, pero también había ganado algo. Había recuperado mi dignidad. En ese momento, una parte de mí quería pensar que todo esto era solo una mala racha, que eventualmente las cosas mejorarían. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que eso no iba a suceder. Ya nada sería igual. El dolor de la traición no se borraría con palabras vacías ni promesas incumplidas. Carla no cambiaría. Alejandro no cambiaría. Yo estaba atrapada en una relación rota donde los hilos del amor y el respeto ya se habían deshilachado. Pasaron días antes de que volvierais a hablar con ellos. Los intentos de comunicación de Alejandro fueron esporádicos, pero yo los ignoraba. Ya no podía seguir siendo la misma persona que permitía que me pasaran por encima. No era fácil, pero sabía que si no tomaba esta decisión, seguiría cayendo más y más en el abismo de la humillación. Una tarde decidí ir al parque. Caminaba sola como una extraña entre la multitud, observando a las parejas, las familias, los niños corriendo alrededor. Los veía tan felices, tan seguros de sí mismos. En esos momentos mi tristeza se tornaba más profunda. ¿Por qué mi vida había terminado de esa manera? ¿Por qué me había tenido que enfrentar a este abismo de desamor y soledad a tan corta edad? Pero mientras caminaba, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. No era dolor, ni tristeza, ni rabia. Era una especie de paz, una calma que empezaba a sustituir la tormenta interna que había estado viviendo. Me di cuenta de que aunque me habían hecho daño, yo no era la culpable. Yo no había fallado. No había sido yo quien había dado la espalda. No era yo quien había faltado al respeto. Es hora de vivir para mí. Susurré para mí misma, mientras observaba el cielo anaranjado al final del día. Ya no importaba lo que Carla pensara o lo que Alejandro decidiera hacer. Yo era dueña de mi vida y no iba a permitir que nadie me quitara ese derecho. Esa noche volví a casa con la certeza de que no iba a esperar más por su amor, su respeto o sus promesas. Mi vida ya no dependía de ellos. Era el momento de reconstruirme, de aprender a amarme a mí misma, sin la necesidad de su validación. Y aunque me doliera, estaba decidida a seguir adelante porque no me merecía vivir en una mentira. Así que me miré en el espejo, por fin, viéndome con otros ojos. La mujer que me miraba de vuelta ya no era la misma que había sido hace unos días. Ahora veía a una mujer fuerte, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. Una mujer que ya no iba a ser víctima de nadie más. Una mujer dispuesta a dejar atrás todo lo que la había lastimado. Y esa mujer, aunque rota por dentro, sabía que su reconstrucción estaba por comenzar. Pasaron días desde mi conversación con Alejandro. Los intentos de comunicación fueron poco frecuentes y vacíos, como si él intentara tapar el sol con un dedo, como si todo lo que había sucedido no fuera suficiente para que se enfrentara a la realidad. Por mi parte, sabía que no podía seguir esperando que algo cambiara por sí solo. Yo había dado todo lo que podía, había llorado, me había desahogado, pero aún no encontraba paz. Algo más tenía que pasar. Algo dentro de mí sabía que debía dar el siguiente paso, aunque fuera doloroso. Ese día decidí que no me quedaría callada. Algo en mi interior, esa chispa que había estado dormida por tanto tiempo, había comenzado a arder con fuerza. Ya no era la mujer sumisa, la madre callada que siempre esperaba a ser escuchada. No. Ahora era la mujer que tomaba las riendas de su vida, aunque el precio fuera el sufrimiento.
Aquel viernes finalmente llamé a Carla. Sabía que la conversación no sería fácil, pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentarlo de una vez por todas. Ya no podía seguir aguantando su desprecio, su indiferencia. Ya no podía seguir ignorando los años de desdén, disfrazado de cortesía que había soportado en silencio. Sabía que este momento sería la última oportunidad para que todo se aclarara, para que ella entendiera el daño que me había hecho. La llamada fue corta pero intensa. La voz de Carla al otro lado de la línea sonó fría como siempre. Parecía que ni siquiera le importaba lo que había sucedido, como si en su mente todo hubiera sido un accidente, una explosión momentánea de ira que ya no tenía importancia. «Carla, necesitamos hablar», le dije con firmeza, sin dejar que el miedo a su reacción me controlara. El tiempo que había perdido esperando respuestas ya no era una opción. ¿Sobre qué, mamá? Su tono despectivo me hizo sentir que ya había comenzado la batalla, pero esta vez no iba a retroceder. Sobre lo que pasó en el restaurante, sobre cómo me trataste, sobre cómo me hiciste sentir. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me odias tanto? El silencio en el otro lado de la línea fue pesado, como si ella no pudiera decidir si debía reaccionar o simplemente ignorar mis palabras. Yo la escuchaba respirar con dificultad, sabiendo que mi confrontación no era algo que esperaba, pero también en lo más profundo, deseando que entendiera mi dolor. «No me odias, mamá». Estaba molesta, pero no fue para tanto. Respondió finalmente su voz, visiblemente alterada. «Solo me pasó eso, no tiene que ser una gran cosa. Una gran cosa. ¿Tú crees que lo que hiciste fue una gran cosa?» Mi tono ya no podía ocultar la rabia que se desbordaba dentro de mí. «Me humillaste, Carla. Me trataste como si no significara nada. Y ahora vienes a minimizarlo, a decir que no fue para tanto. ¿Crees que soy tonta? ¿Que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Yo no quise. No era mi intención». Sus palabras comenzaban a tambalearse, pero no pude detenerme. Algo dentro de mí me decía que debía seguir, que debía sacar todo lo que llevaba guardado. «Claro que fue tu intención. Y lo peor de todo es que lo hiciste sabiendo que no ibas a haber consecuencias, que Alejandro no te iba a parar, que yo iba a quedarme callada como siempre». Respiré hondo, sintiendo el peso de la traición en cada palabra. «Pero, ¿sabes qué? No voy a quedarme callada más. No voy a permitir que me pisotees». La otra línea quedó en silencio nuevamente, pero esta vez sentí que era diferente. Carla no tenía respuestas, no podía justificar lo que había hecho. No podía seguir ignorando lo que yo sentía. Al fin, la mujer que siempre había sido la buena madre, la abnegada suegra, había hablado. Había mostrado su dolor. Y en ese momento me di cuenta de algo. Ya no me importaba su reacción. Ya no importaba si ella entendía lo que había hecho, lo que me había destrozado. Lo único que importaba ahora era que yo había dejado de ser la víctima. No iba a seguir tragándome su desprecio. Te dije lo que tenía que decir. Terminé con una calma que incluso para mí sonó distante y firme. Haz lo que quieras con eso. Ya no soy la misma. No sé si quiero volver a verte. La llamada terminó y el silencio me envolvió una vez más. Pero ahora el vacío que antes me aplastaba ya no estaba allí. Había algo nuevo, algo que me daba una paz extraña, como si de alguna manera me hubiera liberado de la cárcel emocional en la que había estado durante años. No lo entendía del todo, pero algo me decía que esa conversación había marcado el final de una etapa y el comienzo de otra. A la mañana siguiente, Alejandro me llamó. No pude evitar sentir una mezcla de cansancio y dolor al escuchar su voz. Pero ya no me importaba.
Ya no me importaba cómo sonaba ni lo que decía. Lo que había sucedido entre nosotros no podía deshacerse con palabras vacías. Mamá, lo siento mucho. Sé que te he fallado. Quiero que sepas que no fue mi intención hacerte sentir así. Su voz sonaba sincera, pero yo ya no quería escuchar excusas. Ya no quería más promesas que nunca se cumplían. No necesito tus disculpas. Alejandro, le respondí sin dejar que mis emociones me traicionaran. Lo que necesito es que dejes de tratarme como si no importara. Lo que necesito es que empieces a ver a tu madre como una persona, no como un estorbo. El silencio del otro lado de la línea me hizo saber que había golpeado donde más le dolía. Pero eso no me importaba. Ya no me importaba ser la madre ideal, la que siempre estaba dispuesta a perdonar, a aceptar, a callar. Ya no me quedaba espacio para el sufrimiento. Ya no había vuelta atrás. Lo siento, mamá. De verdad. Volvió a insistir. Ya basta, Alejandro, corté con una calma que ahora me parecía extraña. Ya basta. No necesito que me digas más.